nosotros, el grupo está conformado por Nelcy Patiño, Nauri García, Nojaín Principal, Félix Martínez, Luis Patiño y quien les habla, César Augusto Riquez. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Alfonso Meyer, profesor de la Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho, abogado en ejercicio y cursante de una especialización de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida, profesor, de verdad gracias por tomarse su tiempo y prestarnos el apoyo, ya que es fundamental para formarnos como abogados, y que es una actividad que corresponde a la nota del tercer corte de la Cátedra de Derechos Humanos correspondiente y dictada por la profesora Rosalba Gasol. El tema, que es un tema sumamente importante y lo vivimos el día a día, se materializa cada vez que vamos a un tribunal, y o sea, es algo que nos arropa, ¿no? Hoy en día es el acceso de las barreras a la justicia. ¿Podría hablarnos usted del acceso a la justicia? El tema del acceso a la justicia es un tema, como tú bien dices, muy importante, pues, para nosotros como abogados, que seamos conscientes de la importancia de ese concepto. Nosotros, para comprender la importancia de ese concepto, debemos partir de una premisa. Esa premisa es que el acceso a la justicia es un derecho humano. Nuestra Constitución inclusiva así lo contempla. Tenemos el artículo 26 por una parte, que dice pues que toda persona tiene acceso a acudir a un tribunal para resolver cualquier tipo de controversia en el que se ven afectados sus intereses. Y además nuestra Constitución establece en su artículo 2 que se constituye un Estado social de derecho y de justicia. De manera que el Estado se compromete a través de nuestra Constitución a garantizarnos a nosotros como individuos ese derecho fundamental que es el derecho al acceso a la justicia. El hecho de que la Constitución contemple este derecho como un derecho humano, que nos ponga frente al Estado y que establezca que el Estado debe proveernos de este derecho, implica que el Estado debe tomar una cantidad de medidas, una cantidad de acciones para garantizarnos el derecho al acceso a la justicia. Entre ellos están, por ejemplo, las normas. Se tienen que establecer normas, procedimientos, se tienen que establecer órganos. Para ello está, por ejemplo, el Poder Judicial, que de acuerdo a nuestra Constitución le corresponde administrar justicia. Todos sus tribunales. Correcto, todos los tribunales de la República, incluso nosotros como abogados formamos parte de todo el sistema de justicia de la República. Y el tema fundamental del acceso a la justicia es que el Estado debe tomar todas las medidas que sean necesarias para que nosotros podamos gozar de ese derecho. Ahora, ese derecho en la realidad presenta muchos obstáculos, presenta muchas barreras, que es lo que normalmente se conoce como el tema de barreras a la justicia, que por eso es que estamos acá. Porque a pesar de que existen normas, que nuestro poder legislativo, nuestra Constitución han establecido normas que regulan y nos permiten a nosotros acceder a los órganos de justicia, en la realidad puede que nosotros como ciudadanos no podamos satisfacer ese derecho del acceso a la justicia realmente. Ahora, ese tema de las barreras, en todos los países del mundo hay barreras, es decir, es global. Correcto, cualquier sistema jurídico, cualquier sistema constitucionalista y democrático, en la realidad se ha encontrado con ciertas barreras. Ahora, el Estado debe tomar continuamente todas las medidas que sean necesarias para disminuir en lo posible esas barreras. No se trata de que no existan esas barreras. El Estado debe tomar, en el momento en que surge alguna forma, justamente como el derecho es cambiante, la sociedad es cambiante, en el momento en que surja una forma que te impide como ciudadano acceder efectivamente a la justicia, obtener del Estado una tutela judicial efectiva, el Estado debe actuar y resolver esa situación. Entonces, en general, lo fundamental del tema del acceso a la justicia es que el Estado debe ofrecerte los mecanismos suficientes para que todas las barreras que puedan existir en la realidad sean disminuidas en lo posible. Eso es lo fundamental sobre el tema del acceso a la justicia. No, mecanismos y herramientas. Correcto, así es. Ya que abordamos el tema de forma general, lo que es la barrera de acceso a la justicia, usted me habla de que es un sistema global, o sea, no es Venezuela nada más que sufre esto, sino que es en todo el mundo, todo sistema democrático, como usted lo acaba de decir. ¿Me podría decir usted, o
cree que existen barreras que impiden el acceso a la justicia en Venezuela. ¿Y cuáles serían esas barreras? Sí. A ver, hay algo importante que tú estás diciendo, que tú dices que estás abordando el tema como yo lo planteé en un principio, que es un tema que atañe a todos los países del mundo, a todos los estados democráticos, pero hay que tener claro de que el hecho de que existan barreras en la realidad no hace que los estados se resignen a no tomar medidas. Bueno, como todos los estados del mundo tienen barreras a la justicia, nosotros también y ya no hacemos nada. No. Nuestra constitución, inclusive hay el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el sistema universal, el sistema de la ONU, establece normas que obligan a los estados a tomar acciones, como bien te decía, para ofrecer mecanismos y herramientas suficientes para que las personas puedan acceder a la justicia cuando se presenta alguna situación en la que atente contra sus intereses o cualquier situación que pueda, de la vida real, pues del ciudadano, que pueda atentar contra su persona. El Estado debe estar allí y garantizarle acceso a la justicia efectiva. Ahora, tú me preguntas, ¿cuáles serían esas barreras? Nosotros, normalmente, cuando uno lee sobre las barreras de acceso a la justicia, hay como cierta clasificación. Entre esa cierta clasificación, normalmente se habla de la barrera financiera o la barrera económica. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros, como si no todos los ciudadanos tienen la capacidad económica, el dinero para acceder, para costear lo que implica un proceso judicial. Es decir, no todos tienen para ir a un abogado, no todos tienen para llevar todo lo que significa el proceso judicial, un proceso judicial. Y no, disculpe, que es un proceso que es como un proceso tardío. Sí, pero ese es otro tema. Vamos a ver, te estoy hablando en principio del tema de la barrera económica. Está otro tipo de barrera, que es la barrera referente al tiempo, al retardo procesal. Ese es otro enfoque. Ya vamos a abordar ese tema en un momento. Sobre el tema económico, vale la pena decir que no se manifiesta en realidad nada más con que la persona no tenga dinero para pagar. Porque, por ejemplo, nuestro sistema judicial establece mecanismos para disminuir el impacto de esa barrera. ¿En qué forma? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el área penal, nosotros tenemos las defensorías públicas, donde el Estado te asigna como ciudadano un defensor público. Tenemos, por ejemplo, en el área laboral, tenemos a la Procuraduría del Trabajo, donde no es un órgano que se encarga de asesorar y de proteger los derechos de los trabajadores. Gratuitamente. Eso es lo importante, que es gratuito. Incluso nuestra Constitución, nuestro sistema, establece que la justicia debe ser gratuita. Entonces, pero cuando vamos a la realidad, nos encontramos con, a pesar de todas estas medidas legislativas, las medidas constitucionales que se han tomado, encontramos una realidad distinta, pues, o alejada de lo que dice la norma. ¿En qué sentido? Es más, se pudiera convertir en una barrera el hecho de que un defensor público, por ejemplo, puede llegar a tener, por ejemplo, en materia penal, hasta 100 causas penales en un mes. O sea, él se encarga de defender 100 causas penales. Entonces, la persona que tiene para pagar un abogado privado podrá tener un abogado que le va a dedicar más tiempo, más disposición a su caso que el defensor público. Eso no implica que el defensor sea más profesional. Puede ser el mejor profesional del mundo, pero que queda a merced de la persona. Claro, pero es que es humanamente imposible que una persona pueda abordar 100 casos distintos, estudiarlos a profundidad y defenderlos 100 casos en un mes, pues, y abordarlos con profundidad, a diferencia del abogado privado que probablemente tenga 5 casos que defender, que tal vez cobra mucho más que el defensor, en fin. Entonces nos encontramos con una desigualdad entre el que es defendido por un defensor público, con un defensor público que está colapsado de tantos casos, y las personas que tienen el capital económico para ir a un defensor privado que tendrán una defensa de mejor calidad. Entonces allí hay una desigualdad que pudiera convertirse en un obstáculo. Eso a pesar de todo lo que ha hecho el Estado. Si el Estado tiene normas y justamente tiene ese órgano. Pero bueno, esa es una realidad referente a la barrera económica. Siempre va a existir un margen de diferencia. Claro, eso. Siempre va a haber esa diferencia. Como tú bien habías comentado hace un momento, otro tema importante que vale la pena hablar sobre el tema de las barreras de acceso a la justicia, es el tema del retardo procesal. Pero el retardo procesal no viene dado, o más bien viene dado por la forma en que está organizado nuestro sistema de justicia. Es decir,
cómo las normas adjetivas, las normas procesales establecen cómo se va a llevar a cabo el proceso. Y normalmente hay ciertos procesos que son extremadamente largos. Esta barrera consiste en que a veces a la persona el acceso a la justicia tarda tanto que deja de ser realmente efectivo. Entonces, esta barrera consistiría en el retardo que puede llegar a sufrir una persona en su deseo de conseguir justicia, porque los procesos establecidos en la ley pues son muy largos. Incluso puede llegarse a considerar que sufren una sanción por parte del Estado. Por ejemplo, el caso del tema más extremo, o el punto más extremo de esta barrera del acceso a la justicia, es el tema de el retardo en los procesos penales. Una persona que fue detenida, privada de libertad, y los procesos tardan años, y esa persona está privada de libertad sin que se haya dictado sentencia. Entonces ya la persona está siendo prejuzgada, ya la persona está siendo afectada en su derecho del acceso a la justicia, porque sin que se haya declarado si es culpable o inocente, está cumpliendo una pena, que está preventiva, al final es una medida preventiva, pero está cumpliendo ya, de hecho, en la realidad, una pena. Entonces esa es otra forma, otra barrera del acceso a la justicia. No, y hasta se le viola el derecho, porque la persona debe ser juzgada en libertad. Claro, a ver, nuestra Constitución establece ciertas excepciones, que es el tema de las medidas privativas de libertad, que son preventivas, de forma preventiva, para que se pueda realmente lograr la justicia. Hay ciertas condiciones específicas que establece nuestra ley, es decir, si está permitida la privación de libertad sin que haya una sentencia firme, como a modo de prevención, de que la persona pueda permitir que se lleve a cabo el proceso. Pero, al final, si la persona es declarada inocente, imaginemos, después de un proceso de 2 años privada de libertad, ¿quién le devuelve a esa persona esos 2 años privada de libertad? ¿Cómo retribuir? ¿Cómo se le retribuye? Entonces ahí es otra limitante, nos encontramos con otra limitante, que es el tema del retardo. No, y ahí comienza ahí entran en juego muchas influencias, porque ya hay descomposición social. ¿Cómo sale esa persona de eso es otro tema importante sobre el tema de las barreras de la justicia, que es el referente a el sistema judicial, o el sistema de justicia, no solo el judicial. Por ejemplo, podemos hablar del tráfico de influencias, de los sobornos, de la corrupción en general, de decisiones que no se apegan a derechos, sino que se apegan a intereses políticos o a intereses económicos. Entonces ya no estarían activados constitucionalmente, sino políticamente. Claro. Y no es lo que se quiere. Claro, pero el tema acá importante es que esta problemática de la corrupción no responde a un problema del sistema. Si no es que nuestro sistema está mal, nuestras normas jurídicas que establecen los procesos, no es que están mal, sino que es algo que depende de la conducta de los funcionarios que ejercen esos los cargos de administración de justicia. Es decir, ¿cómo tú haces para que un juez no sea corrupto? O sea, al final es algo que depende del individuo. Claro, yo creo que también depende en cierto modo de todos los que actuamos en el sistema de justicia en general, los abogados por ejemplo, porque a veces uno va a un organismo público y uno da por hecho de que uno puede habilitar, de que uno puede ofrecer dinero, de que uno puede tener una palanquita, lo que uno llama una palanquita, tener a alguien allí. Sí, que hoy en día eso es común, sí. Entonces, eso es muy común hoy en día, y nosotros como abogados al final terminamos avalando toda la corrupción del sistema judicial o del sistema, cualquier sistema de función pública, y somos los que creamos ese mal al sistema que se esparce. ¿Sí? Al final la misma gente, los mismos particulares, los abogados, somos los que de cierto modo alimentamos ese problema. Y otro tema importante es que, sobre el tema de la corrupción, es que las personas que le corresponde investigar, sancionar, o que le corresponde revisar dónde se ha cometido actos de corrupción, forman parte de la corrupción. Entonces al final es todo un círculo vicioso en todo nuestro sistema, y es muy difícil que se determine pues cuándo se comete un acto de corrupción y tomar acción. ¿Cuál es el eslabón de esa cadena, que es el que está dañado? A ver, yo creo que es un asunto complejo, está en todo el sistema. Si no es que está en un sitio en específico, es como, todo como un cáncer que hizo metástasis. Eso, y todo ya como que se aportaron su granito de arena para contribuir con la corrupción. Correcto. Entonces, incluso nosotros a veces como abogados, o los ciudadanos como personas que necesitan la función del Estado. Entonces, bueno, el tema de la corrupción es otra forma, otra barrera, pues, dentro del acceso a la justicia. La discriminación por política, la discriminación en general, pues, es otra forma en que se manifiestan las barreras del acceso a la justicia.
Bueno, abogado Alfonso Mella, usted se está refiriendo a la corrupción, ¿de acuerdo? ¿Dónde debemos incluir la corrupción de los jueces o funcionarios que ejercen la administración de justicia? ¿Cómo podría abordar ese tema? Sí, bueno, más o menos ya lo hemos hablado. La idea de comprender el problema de la corrupción, como te lo había dicho, radica en que es algo que depende al final de todos. Al final no depende nada más de los funcionarios. Y no es que nuestro sistema está mal. O sea, no es que las normas están mal hechas, no están bien hechas, pero los individuos, los jueces, los fiscales, los alguaciles, los funcionarios públicos, tal vez por algún tipo de descomposición de valores, moral, simplemente no les importa, no entienden, claro, ético, no entienden la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. Y al final se va dañando el sistema. No, y también es la misma ciudadanía, porque la persona cree que se hace justicia simple y llanamente cuando la respuesta es satisfactoria. Entonces ya va con la mentalidad viciada de que te ofrezco tanto, tengo mi abogado que es compadre del juez, tengo mi abogado que es amigo y estudió con el fiscal, y vamos aquí, vamos allá. Entonces no es la idea, pues. Entonces no podríamos enfocar a los funcionarios públicos como tal, sino también quienes aportan el granito para la corrupción es la ciudadanía, porque es esa mentalidad, es como ese vacío, ¿no? Que se hace justicia cuando tengo la respuesta satisfactoria, no se hace justicia cuando la otra parte demuestra de que no tengo la razón. Sí. Es un tema bien complicado el tema de la corrupción y de la comprensión de la administración de justicia, pues al final es algo que depende de todos. Sí, es como que todos colaboremos para ir acabando con esto. O sea, no es un trabajo que es radical total, que ya mañana vamos a ver el cambio, sino que es un trabajo que hay que irlo haciendo poco a poco y concientizando, creando talleres, porque ya aquí también entra en juego, abogado, ya no es la parte del derecho, sino también los valores que vienen de casa. Ese es el tema fundamental. O sea, hay que ir concientizando para rescatar no los valores, porque los valores siempre están, y todos aquellos conjuntos de principios, sino todas aquellas conciencias que se han ido perdiendo a medida que pasa el tiempo, como tenemos ahorita la descomposición social. Otra pregunta muy importante, abogado Alfonso Mella, ¿cree usted que se puede hacer, qué cree usted que se puede hacer en Venezuela para resolver esta problemática? Bueno, habíamos dicho que, tú bien lo resumiste, es un tema que nos corresponde a todos, pero yo creo que es bien difícil resolverlo. Es decir, ¿cómo sacamos de la administración de justicia a los funcionarios corruptos? ¿Cómo lo sacamos? Entonces al final es toda una cadena, te va llevando, y encuentras que no es la causa de la barrera del acceso a la justicia, la corrupción, no es solamente la corrupción de los funcionarios, sino que arriba en el Poder Judicial, o incluso dentro de los otros poderes de la nación, los otros poderes públicos nacionales, que deberían estar interesados en resolver este tipo de problemas, porque recordemos que en una democracia se supone que el poder legislativo puede ejercer presión en el judicial, el ejecutivo también tiene ciertas iniciativas para controlar, es decir, los poderes se controlan entre sí, y no ha habido una iniciativa real de los poderes públicos nacionales para controlar lo que ocurre en el poder judicial, por ejemplo en el tema político. Al contrario, están más interesados en un tema político que en realmente ofrecer un verdadero derecho del acceso a la justicia a las personas. El propagandismo, la popularidad. Entonces al final el problema debe resolverse desde arriba. O sea, es un problema muy complicado al final. Bueno, y un caso que pasó no hace más de un año, el caso de Eladio Pon de Oporto. Correcto. Todos creían que lo estaba haciendo muy bien y de repente cuando tienen problemas políticos, que ya se escapa de lo que es su función, de lo que es su rol, de lo que son sus atribuciones como funcionario público, da unas declaraciones donde es todo lo contrario, donde hasta se veía sometido. Entonces, y eso muestra, y no se han tomado las acciones necesarias pues para eso. Y al final pone en evidencia el problema. Hablarse que existe en Venezuela un Estado de Derecho, donde aún existen barreras de acceso a la justicia. Bueno, la pregunta es un poquito malintencionada. ¿Por qué? No necesariamente cuando existen barreras
para el acceso a la justicia, necesariamente no hay Estado de Derecho. No es que el hecho de que no haya barreras a la justicia implica de que inmediatamente no hay Estado de Derecho. No. Porque inclusive al principio de esta entrevista te comentaba que es un problema que presenta todos los sistemas jurídicos. Que al final el Estado tiene que ir tratando de disminuirlo en lo posible. Ahora, en el caso de Venezuela, yo creo que estas barreras que existen para el acceso a la justicia sí se constituyen como un problema que impide que exista realmente un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque pueden cometerse cualquier tipo de violaciones o cierta cantidad de violaciones a cualquier persona o a ciertas personas y no existe un sistema judicial eficiente, autónomo, independiente, que decida de acuerdo a la ley y a la Constitución, sino que deciden de acuerdo a otros intereses. Entonces ya eso afecta el hecho de que un poder del Estado, un poder público, del poder judicial, se encuentre infestado por la corrupción, hace que no se pueda administrar la justicia adecuadamente, hace que nosotros como individuos no podamos reclamar nuestros derechos adecuadamente, o que aunque los reclamemos, aunque el tribunal no reciba nuestras peticiones, no deciden de acuerdo a la ley, no deciden de acuerdo a la Constitución, y no se ejercita entonces realmente nuestros derechos, sino que simplemente se cumple con un procedimiento que no es realmente efectivo. Entonces yo creo que sí, no hay Estado de Derecho. Y una de las causas principales es esa barrera del acceso a la justicia, como lo es la corrupción y la discriminación y las decisiones que no están adecuadas a derecho, sino que están respondiendo a otro tipo de intereses. Entonces yo creo que es un problema grave el que presentamos. Una gran polémica. Correcto. Bueno, una vez más le damos las gracias al abogado Alfonso Mella en nombre del grupo y en el mío propio. Muy agradecido de verdad por su tiempo prestado y lo más importante que es su apoyo, ya que es un granito y es una colaboración y es un esfuerzo y lo tomaremos en cuenta para nuestra formación. De verdad, mil gracias, espero que se dé otra oportunidad y tengamos esta dicha. No, muy agradecido a ustedes, de verdad gracias por la invitación. Y bueno, contento de que estén interesados en el tema y que la profesora Gazola los esté poniendo a estudiar bastante sobre el tema. De verdad, muchas gracias. Bueno, mil gracias.